Mi nombre es Lisa. Quiero dejar evidencia de lo que me sucedió hace muchos años en una noche de Halloween igual a esta, porque sé que nunca más me verán con vida. Sé que voy a desaparecer, como tantos otros en este pueblo olvidado por Dios. Hoy es 31 de octubre, es medianoche. Créeme que lo que te voy a contar me ocurrió de verdad. Recuerdo que cuando era una niña me encantaba la noche de brujas. Con mis amigos Pedro y Lucas mirábamos las maratones de películas de terror. Halloween era la época favorita del año. Pedro y Lucas eran mis mejores amigos, pero ya no están entre nosotros. Desaparecieron hace muchos años. Nunca voy a olvidar aquella noche de Halloween cuando era adolescente. Los niños y las niñas en el pueblo de Alves no tienen mucho que hacer, más que salir en bicicleta o explorar en los bosques. Cualquier fecha festiva era motivo de sobra para aprovechar y divertirse. Algunos chicos salían a pedir dulces, iban casa por casa. Hace muchos años en este pueblo se hizo popular que los niños y niñas se disfrazaran de todas las edades, pero nosotros ya estábamos grandes como para disfrazarnos y salir a buscar travesuras. Las personas, hace muchos años, comenzaron a decorar sus casas, pero había una en especial que generaba mucho miedo. Los niños y las niñas del barrio no se atrevían a llamar a la casa de los ahorcados. Así le decían a aquella casa. Ahí vivía una anciana solitaria, de la que mucho no se sabe. Lleva más de 60 años viviendo en este pueblo. Se hablaba muchas cosas sobre aquella anciana. Era misteriosa. Todos creían que era bruja. Hasta la habían acusado por la desaparición de una niña en una noche de Halloween. La señora se llamaba Edelmira Acher, una anciana que antaño solía sentarse en la plaza y regalar manzanas acarameladas a los niños. Una tarde la vieron caminar junto a la niña que desapareció. Desde entonces había perdido contacto con la gente. No le gustó que la acusaran de ser la culpable de la desaparición de una niña. En raras ocasiones salía, pero no hablaba. Todavía decoraba su casa, aterradoramente. Nosotros ya habíamos cumplido 16 años y no teníamos miedo de la decrépita anciana. Era débil y se ayudaba con un bastón para caminar. La señora Acher decoraba la casa con una fila de muñecos que simulaban ser ahorcados de diferentes tamaños, con sus cabezas cubiertas con una tela marrón y los cuerpos envueltos en sábanas. La vieja señora Acher, debajo de los ahorcados, ponía calabazas iluminadas. Todo su jardín delantero simulaba ser un viejo cementerio. Cuando llegaba el día de festejo, se podía ver alrededor de 15 o 20 muñecos en fila por sus árboles hasta la puerta de la casa, donde la galería, junto a la puerta principal, colocaba 1 o 2 muñecos, los más lindos, los más vistosos, sus mejores muñecos. Eran aterradores, pero algunos niños se atrevían a llamar a su puerta para que ella le diera manzanas acarameladas o galletas. A veces se la podía ver sentada en el porche de la casa, observándolo todo. Pocas veces hablaba con algún niño o con algún vecino. Mi madre solía decirme que la pobre vieja en realidad era buena, que no le tuviera miedo, que no tenía nada que ver con la desaparición de la niña, pero las decoraciones de su casa eran espantosas como para cruzar por aquel jardín lleno de calabazas y ahorcados, ni hablar de las tumbas, parecían de verdad. Recuerdo que aquella noche me encontraba de pie frente a la casa de la señora Acher, miraba asustada sus decoraciones. Se balanceaban con el viento desde sus siniestros y raquíticos árboles. Debo confesar que siempre tuve miedo de la señora Acher. Pedro y Lucas me habían pedido que los esperara ahí. Teníamos planes para la noche de brujas. Íbamos a ver la maratón de películas de terror hasta el amanecer. Me encontraba ahí, de pie, asustada, mirándose la casa, cuando de repente la voz de Pedro me dijo: «Hola,
Ya llegaste. Disculpa por la demora. Lo miré y le dije, dicen que la vieja pone muchos ahorcados para evitar ser descubierta, que cada 7 años uno de estos ahorcados es la ofrenda al diablo para tener más años de vida. Entonces apareció Lucas, interrumpiendo dijo, no le sirve de mucho, ¿quién va a querer vivir tantos años siendo un viejo que casi no se puede mover? Entonces Pedro dijo algo que me provocó pánico. Te voy a enseñar que no tenés que tener miedo de esta vieja. Abrió las puertas e ingresó a su jardín delantero. No, no golpees ahí. Recuerdo que desesperada le pedí que no entrara. No me hizo caso. Lucas fue tras él. Yo me quedé ahí, quieta, observando atónita, como Pedro y Lucas atravesaban el jardín entre los horcados y llamaron a su puerta. Pude escuchar cuando golpearon. La señora Acher abrió la puerta y los invitó a ingresar a su casa y cerró la puerta. Pasaban los minutos y ellos no regresaban. Comencé a ponerme nerviosa. Miraba el reloj a cada rato. El sonido del viento era perturbador. Pero entonces, cuando pasaron más de 30 minutos, escuché unos gritos aterradores. Eran espeluznantes. Eran los gritos de Lucas y de Pedro. Seguro la vieja los estaba asesinando, pensé. Corrí hasta la casa de mis padres para avisar que mis amigos habían entrado y que había escuchado que gritaban. Pero cuando llegué no había nadie. Olvidé que aquella noche mis padres se iban a una fiesta de Halloween organizada para los adultos. Los padres de Pedro y de Lucas también iban a estar ahí, y yo no sabía dónde era aquella fiesta. Entonces, sin más remedio, decidí volver a la casa de la señora Acher. Quizás todavía estaba a tiempo de salvar la vida de mis amigos. Todavía quizás estaban con vida. ¿Qué iba a esperar? Abrí las puertas de hierro y comencé a caminar. El viento movía levemente la tela con la que estaban envueltos los ahorcados. Sentí escalofríos. Tenía miedo. Casi no podía pensar claramente en qué tenía que hacer. Respiré hondo y seguí avanzando. El pavor me mantenía en alerta. Ya me encontraba frente a la puerta de la casa y me quedé mirando todo a mi alrededor, pensando en qué iba a hacer. Las decoraciones y las velas eran muchas. El cielo relampagueaba. En cualquier momento iba a empezar a llover. Entonces escuché el rechinar de la puerta de madera de la señora Acher. Me lancé al suelo, me arrastré para esconderme entre las frondosas plantas. La anciana salió de la casa. Se escuchaba claramente su bastón sobre el piso. Arrastraba un poco los pies. Observé como pude. Su cabello era blanco y largo. Estaba encorvada. Su respiración era extraña. Puso una pequeña escalera y colgó sus últimos muñecos ahorcados, los más vistosos, sus mejores muñecos. Encendió unas velas y exclamó palabras que jamás voy a olvidar. Todavía me parece escucharla. Ya están listos. Se dio media vuelta y miró directamente hacia donde estaba yo. No sé cómo pudo notar que yo estaba ahí. Sus ojos parecían reflejar las llamas del infierno. Esos arrugados párpados se levantaron. Para abrir bien grandes los ojos tenía una mirada demoníaca, de ojos profundamente negros. Entonces me dijo: Vete a tu casa, niña. No me quedan manzanas ni galletas para darte. Su voz era apacible pero tosca. Regresó al interior de su casa, cerrando tras ella la pesada puerta. Subí las escaleras hasta la entrada y miré los ahorcados que ella acababa de colgar en su porche. Y estos llevaban puestos los zapatos de Lucas y de Pedro. El terror se apoderó de mí. La señora Acher, según se decía, cada 7 años colgaba 1 o 2 ahorcados, que eran personas reales, niños del barrio que envenenaba con sus manzanas acarameladas. Aunque también habían desaparecido varios adultos. Los colgaba ahí como sacrificio humano al diablo.
Se decía que la anciana era bruja real, que comía el hígado y los corazones de los seres humanos que sacrificaba. Ahí estaban mis amigos ahorcados. Tenían puestos sus zapatos. Decidí que no iba a dejar que más niños murieran, no lo iba a permitir. Entonces se me ocurrió meterme en su casa y llamar desde ahí al 911. Antes de que ella se deshiciera de los ahorcados, revisé sus ventanas y encontré una abierta. Entonces entré por ahí. Los relámpagos comenzaron a azotarse en el cielo. La casa tenía un fuerte olor rancio. Por momentos era nauseabundo. Estaba en penumbras. Había entrado por la ventana de su habitación. Todos los muebles eran muy antiguos. Tenía extraños adornos por todos lados. Eran como pequeñas hadas con cuernos. Sobre la mesa de luz había unos dientes postizos. Parecían tener restos de carne y sangre. No lo quise tocar. Revisé toda la habitación. Me pareció extraño ver su cama intacta, como si nunca durmiera ahí. Entonces abrí la puerta y salí de la habitación. Me encontré con un pasillo alfombrado de rojo. Había cuadros mal colgados, chuecos algunos. En ellos los dibujos parecían antiguos, como sacados de la Biblia. Eran demonios cornudos tentando personas. Eran personas comiendo otras personas. En uno de los cuadros, el dibujo de una mesa y un ser humano arriba, y otros estaban comiéndoselo, vivo. Eran realmente aterradores esos cuadros. La casa estaba sucia, descuidada. Quería llegar a la sala. Seguro ahí tenía el teléfono. Pero el olor cada vez era más fuerte. A medida que avanzaba, cada vez mi corazón se agitaba más. Cuando llegué al living, me asusté. En un largo sillón gastado estaba la anciana Acher, sentada, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Se había dormido mirando la televisión, la única luz que me permitía ver un poco. Ella roncaba extrañamente. Miré todo a mi alrededor. Sobre la mesa estaban los restos de lo que había comido. Unos pedazos de carne cruda yacían en su plato. Estaba rodeado de gatos ese plato, que estaban comiendo de esa carne cruda. Volví a mirar todo a mi alrededor, y debajo de la mesa, unos ojos brillantes. Eran unos gatos que estaban comiendo un pedazo de un brazo. Se podían ver los dedos masticados. El pánico quería apoderarse de mí. Ya estaba ahí adentro. No iba a permitirlo. Me contuve. Al fin, vi el teléfono. Marcaría el 911. No iba a decir nada. No era necesario. Era suficiente para que la policía fuera a su casa. Ella debía explicar dónde estaban mis amigos y de quién eran esos pedazos de personas que había por la casa. Caminé en puntas de pies sobre aquella sucia alfombra. Me movía muy lento, tan despacio como podía. Entonces, para hacer aún menos ruido, decidí quitarme los zapatos, y así lo hice. Hacía pasos cortos como para no perder el equilibrio y caer. Junto al teléfono había un espejo por el cual podía observar a la durmiente anciana. Mis ojos temerosos observaban el teléfono con desesperación. Comencé a sudar, me até el cabello. Hacía mucho calor en esa casa. Era agobiante. Al llegar a la pequeña mesa, miré a la anciana por el espejo para no darme vuelta. Ella seguía en la misma postura y dormida. Estiré mis dedos con el fin de tocar el teléfono y hacer todo rápido. Mi corazón se agitaba. Entonces, cuando levanté el tubo, me sentí feliz de haberlo logrado sin provocar ningún ruido. Alcé mis ojos para vigilar a la anciana a través del espejo y me estremecí al darme cuenta que ella estaba de pie mirándome justo detrás de mí. La podía ver por el espejo. Ella me miraba. No sé cómo hizo, no la había escuchado. Me miraba por el espejo
y no decía nada. Me quedé quieta unos instantes. Sus ojos parecían cambiar del negro al blanco, y entonces la anciana preguntó: ¿Qué haces en mi casa? Y con fuerza me agarró del cabello. ¿Quieres robarme, pequeña bribona? Ya verás lo que te espera. Me gritó la anciana con una extraña y gruesa voz, sin soltar mi cabello. Por instinto me di media vuelta y la empujé con todas mis fuerzas. La señora Acher se sostuvo de la mesa. Corrí hacia la puerta de entrada, tan rápido como pude. No vi los escalones que había antes de llegar a la puerta, y la alfombra levantada en el primer escalón me hizo caer desparramada al piso. Miré hacia atrás. La anciana parecía poseída. Corría hacia mí con los brazos extendidos, poniendo las manos como garras. Ni siquiera usaba su bastón. Cuando estaba a punto de llegar hasta mí, la oscuridad le ganó. Bajó el primer escalón y el segundo, y su pie se torció y cayó al piso. Su cabeza se golpeó con demasiada violencia contra la pared. Luego, contra la puerta, y consecutivamente contra el piso. Ahí se quedó, tiesa, temblando. Me acerqué hasta ella. Su boca y sus ojos estaban abiertos y de sus oídos salía sangre. Tomé su pulso. Sí, estaba muerta. No podía respirar del miedo que tenía. Me levanté del piso. Intenté abrir la pensada puerta, pero su cuerpo me lo impedía. Otra vez volví a tomar su pulso para asegurarme. Y sí, estaba muerta. La observé. Había provocado la muerte de una anciana. La miré. No se movía. Salí por la ventana y me fui. Recuerdo que caminaba por las calles, abatida. Todavía estaba en estado de shock. Había provocado la muerte de una anciana. Cuando llegué a mi casa, escuché las voces de mis amigos llamándome. Al darme vuelta, ahí los vi. Lucas y Pedro riéndose de mí. Estaban descalzos. Y entonces Lucas dijo que le pidieron a la vieja que le pusiera los zapatos o los ahorcados, que era una broma para hacerle una amiga, que querían hacerme una broma pesada y que ella aceptó. Me dijo que la vieja los trató muy bien y les dio galletas. Quizás había provocado la muerte de una persona inocente. ¿Y si los pedazos de carne que yo había visto no eran restos humanos? Todo eso pensaba mientras ellos se reían de mí y me señalaban. No les dije nada, no les respondí. Simplemente ingresé a mi casa. Jamás le dije a nadie lo que había pasado. Permanecí en silencio. Nunca me atreví a decir que había provocado la muerte de la señora Acher. Pasaron unos meses hasta que se supo lo que le había sucedido a la anciana en la noche de Halloween. La policía creyó que fue un accidente doméstico. Durante un tiempo la vi sentada en su porche, con el cuello ortopédico puesto. Ella nunca dijo que yo me metí en su casa. Estaba viva, no había muerto. Pero yo estoy segura que estaba muerta. Había tomado su pulso, no respiraba. Sé que la señora Acher había muerto. Ahora lleva un tiempo sin asomarse tan siquiera a su jardín, aunque sigue colocando a los muñecos ahorcados. Pasaron muchos años de aquella noche, en la que maté sin querer a la anciana, porque les juro que estaba muerta en su piso. Decidí esta noche de brujas dejar todo expresado en este diario, para que todos se enteren que la señora Acher cada 7 años asesina a alguien del pueblo. 7 años después de haber provocado su muerte, desapareció Lucas. Nadie supo que fue de él. 7 años más tarde, desapareció Pedro. Su familia todavía lo busca. Y pasaron 7 años de la desaparición de Pedro. Yo sé que ahora me toca a mí. Esta noche alguien llamó a mi puerta y al abrirla encontré los zapatos que usaba cuando era adolescente, aquellos que me había sacado en su casa, y los dejé ahí. Era una señal de que venía por mí. Y ya no soy una niña. Fui quien causó su muerte. Evité durante un tiempo su venganza, pero no lo logré. Estoy encerrada en esta habitación
porque cuando me fui a dormir, mientras buscaba el sueño, escuché en la oscuridad el sonido de su bastón y el olor rancio, su respiración. Salté de la cama y la vi. Ahí estaba la vieja y decrépita señora Acher, parada junto al umbral de la puerta. Entre sus manos tenía la soga que utiliza para colgar a sus ahorcados, y sé que ese será mi final. Va a ahorcarme, a cortarme a pedazos y a comerme. Corrí por toda la casa y me metí en esta habitación. Trabé la puerta. Ella está del otro lado, esperando que salga. En cualquier momento va a ingresar y voy a convertirme en uno más de sus ahorcados o en su cena. La señora Acher no es una bruja, pero tampoco es humana. No sé qué es. Su fuerza es extrema. Quizás sea el hecho de comer carne humana cada 7 años que la mantiene con vida. Escuché unas extrañas voces salir de sus labios. Quizás la anciana está poseída por el diablo. Siempre supe que ella vendría por mí. Sabía su verdad. Sabía que ella no es de este mundo. Desde que me metí en esta habitación, que ella, cada tantos minutos, grita. ¿Pueden escucharla? Son sus gritos para atormentarme. Sal de ahí, pequeña bribona. Todos tenemos Se hambre. escucha el crujir de la madera de la puerta, sus golpes, sus pasos. Todos tenemos hambre. Cada vez está más cerca. Un golpe más y abrirá la puerta. Y todo habrá terminado para mí. Todos tenemos hambre. Sal de ahí, pequeña bribona. Todos tenemos hambre.